Hola, quiero agradecer a la Defensora Nacional, la doctora Castro, a la doctora Verónica Soto, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, así como a la subdirectora, la doctora Mili Brito, por la oportunidad de conversar con ustedes con respecto a este tema que es importantísimo e interesante con respecto a la defensa pública y su vinculación desde la perspectiva de un defensor en cuanto a la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En primera instancia, pues por supuesto vamos nosotros a hablar de hacer una breve referencia al procedimiento especial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa perspectiva evidentemente es desde el punto de vista de la defensa y bueno, mi nombre es Milagro Rengifo, soy abogada especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos e Investigación Fiscal. Asimismo, fui fiscal especializada en materia de defensa de los derechos de la mujer y soy ONU Mujer Roster, defensa de los derechos de la mujer en el proceso penal. En la primera parte vamos a hablar de la sección segunda de la investigación, que es importante para cuando la defensa toma inicio desde los actos, valga la redundancia, de los actos iniciales de la investigación y del proceso. En este caso particular, tenemos que revisar desde los artículos 78 al 84 de la ley, donde están las definiciones de las formas de violencia contra la mujer. En particular, lo primero que nosotros debemos hacer el análisis es qué puede entenderse o qué debemos entender o qué es lo que aparece en curso o valorado dentro de la ley para ser establecido como un ilícito de género. Y para ello debemos trasladarnos al artículo 14 de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este artículo nos dice que la violencia contra la mujer a la que se refiere la presente ley comprende todo acto sexista que pueda o tenga como resultado un daño o sufrimiento sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos si se produce en el ámbito público o privado. En este contexto, nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia, y aquí les dejo este regalito, nos ha definido qué se puede entender como un acto sexista. Y en este concepto, nosotros como acto sexista, vamos a verificar lo que dice la sentencia 323 del 5 de agosto del 2016 cuando habla de la naturaleza jurídica de las causas de violencia de género y del acto sexista. Ha definido nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia el acto sexista dentro del contexto de la violencia contra la mujer, el cual ese acto ejercido contra la víctima por el solo hecho de ser mujer, porque la acción de la gente debe de dirigirse de manera específica e inequívoca contra el sujeto activo, pasivo femenino y ello como muestra de la discriminación o desprecio, sin que ello se confunda con otra motivación o intencionalidad. Al examinar los casos en concreto, todos los casos, cuando tenemos una revisión de una causa que nos es asignada desde el punto de vista de la defensa pública, tenemos primero que verificar si estamos dentro del contexto del artículo 14 de la ley, es lo primero que tenemos que revisar, porque muchas veces cuando se observan elementos de la defensa, vas a conseguir denuncias presentadas entre vecinos, vas a conseguir denuncias cuyo conflicto no necesariamente es una situación de género, así que puede ser que el conflicto sea una situación de inclinato, una situación de arbitraje, otro hecho que no necesariamente vincule el hecho de ser hombre y mujer, pero dentro de los parámetros de género. Entonces, si no encuadra dentro de los delitos por razones de género, debe tomarse en cuenta, por supuesto, los criterios relacionados con esto y así verificar lo que venimos conversando, pues que si no está dentro de los parámetros de género, no debemos, es lo primero que debemos decir, mire, aquí no estamos hablando de un delito que se vincula a esta materia, por lo tanto no debe ser tramitada por la jurisdicción especial.
De allí que para poder adecuar pues el hecho típico dentro del contexto de violencia de género, como se dijo, debe examinarse dentro de los límites que se define, siendo así que se deduce que toda conducta que se ejerce en agravio de una mujer no necesariamente está dentro de los parámetros de una discriminación negativa. Y para ello es lo que nosotros tenemos que verificar que esté dentro de esos parámetros de una discriminación negativa, sin confundirse con la intención del autor. Una vez que nosotros hemos analizado la situación vinculada al género, nosotros debemos empezar a revisar el expediente. Todos los órganos receptores de la denuncia tienen el establecimiento de una situación relativa a lo que es el cumplimiento del artículo 75 de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque ellos deben llenar una serie de requisitos, de los cuales nosotros debemos estar muy atentos a lo que dice el numeral cuarto cuando dice ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor a los fines de la declaración correspondiente y demás diligencias necesarias. Esto debemos contrastarlo con lo que establece el artículo 49, numerales 1 y 3, es decir, debe tener asistencia jurídica de la defensa para que pueda hacérsele una declaración ante el Ministerio Público. Recordemos que la defensa y la asistencia jurídica deberán ser garantizadas desde los actos iniciales de la investigación y del proceso, de manera tal que no se puede, en ánimos de la situación directa, verificar un decir del agresor o del presunto imputado sin estar en presencia del abogado que lo defienda. En este caso particular, nosotros debemos hacer énfasis, recordemos que podemos advertir situaciones de nulidades desde los actos iniciales de la investigación y del proceso, y si podemos observar alguna violación directa de garantías constitucionales, podemos así decirlo desde la fase de investigación de acuerdo a lo que establecen los parámetros del artículo 174, 175 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal, que se aplica por remisión directa de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 67. Debemos también verificar la imposición de las medidas de protección. Todo presunto agresor debe ser impuesto por el Ministerio Público o por el órgano receptor de esas medidas. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que de acuerdo a lo que establece nuestra ley especial, los lapsos empiezan a contarse a partir del momento en que la persona está debidamente imputada. ¿Y por qué los lapsos? Bueno, aquí tenemos el artículo 79, nos dice que el fiscal especializado, quien dirige la investigación, deberá dar apertura y notificar de inmediato a, a los tribunales de violencia contra la mujer en funciones de control, audiencia y medida. Esa notificación también es esencial. ¿Por qué? Porque es un parámetro de ley procesal. Normalmente no se hace, observamos muchas veces que no tiene notificación al órgano jurisdiccional y la primera notificación que en realidad vemos es para la designación de la defensa. Y por supuesto, el artículo 80, que va a ser la base de nuestra actuación desde el punto de vista de la defensa pública, que no es más que el Ministerio Público debe investigar y hacer constatar no solo los hechos que lo inculpen, sino todos los hechos que favorezcan a la defensa, hablando en su contexto de la libertad de prueba que reúne el necesario equilibrio, porque si bien esta es una ley que protege mayoritariamente a las mujeres, no es menos cierto que esta ley no habla de un proceso de desequilibrio ni desigualdad, sino que también deben ser tomados en cuenta en remisión automática el 285 y el 127, numeral quinto, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos de impulsar la investigación y solicitar la debida tramitación por ante el órgano del Ministerio Fiscal. Importantísimo, el artículo 81 nos trae cuáles son los derechos del imputado. Durante la investigación, el imputado tendrá todos los derechos establecidos en nuestra Constitución y el Código Orgánico Procesal y, por supuesto, la ley. Y el artículo 82 nos habla de los lapsos para la investigación. El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no excederá de 4 meses.
Este plazo es importante que hagamos la verificación porque esto es un elemento esencial para determinar si se cumple o no se cumple. Evidentemente, si la complejidad lo amerita, el Ministerio Público podrá solicitar de forma fundamentada al tribunal que le dé una prórroga, que esa prórroga debe solicitarla dentro de los 3 días hábiles, dentro de los 10 días antes al vencimiento, que sabemos de acuerdo a lo que establece el artículo 106, que lo veremos más adelante, es la fecha, la notificación de las medidas a partir de las cuales se hace el conteo del el lapso procesal para los 4 meses. La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto. Ese artículo nos lleva al parágrafo único, donde dice que en el supuesto que el Tribunal de Control y Medida haya decretado la privación de libertad contra el imputado, el Ministerio Público tendrá 30 días siguientes a la decisión y este lapso podrá ser prorrogado por un máximo de 15, previa solicitud 5 días antes del vencimiento. Ojo con esto, que recordemos que muchas defensas, no hablo de la defensa pública porque la defensa pública tiene una ventaja que está a diario en contacto con las situaciones del día a día del proceso y además que están especializados la mayoría de los que trabajan en las situaciones de género y manejan muy bien el proceso. Sin embargo, hay que recordar que en el Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia de la ley, el lapso ya es de 45 días sin solicitud de prórroga. En cambio, aquí debe ser solicitada la prórroga. Si vencido ese lapso, el Ministerio Público no ha pedido la prórroga, debemos nosotros de manera inmediata solicitarle al tribunal que opere pues el cambio de calificación, de medida, perdón, en del que viene siendo objeto el agresor o el imputado. Por supuesto, sabemos que la decisión debe ser dentro de los 3 días siguientes, vencido ese lapso sin que el fiscal presentara, como se sabe, operará la libertad del imputado o impondrá una medida dejando esto a criterio de valoración del juez, dependiendo del delito. En este sentido, es importante traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional 1005 del 26 de julio del 2013, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza en el expediente 12875, en el cual dice algo sumamente importante. En el proceso está informado por el principio de preclusión, según la cual una vez que el mismo inicia, se va sucediendo una serie de actuaciones concatenadas y cada una va precluyendo. En la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida de violencia, la situación no es distinta. Los lapsos son preclusivos. Debemos advertir y estar contestes de olvidarnos de eso que últimamente hemos escuchado, como no es que el Ministerio Público no incurrió en omisión, sino que presentó retardado, porque es que si yo como defensa presento unas excepciones fuera del lapso, me las van a decretar extemporáneas. Y cuando el Ministerio Público ingresa al proceso, es una parte igual que mi persona en el proceso. Somos parte de los dos y debemos tener, de acuerdo al numeral 13, del 12 del Código Orgánico Procesal Penal, una igualdad ante la ley en el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que actuar en igualdad de condiciones y por lo tanto, si los lapsos son preclusivos para la defensa, en igual condición deben ser preclusivos para el Ministerio Público. Hemos observado que en criterio de las defensas, en criterio de lo que hacen los tribunales especializados en género, he visto con preocupación cómo normalmente lo que hace el tribunal es que cita acto de imputación. Recordemos que ahora la imputación se hace en sede jurisdiccional y no en sede fiscal. Y entonces a partir del lapso de la imputación es que le da 10 días. Entonces, se supone que el lapso debe ser corrido para todos y todos debemos estar en igualdad de condición. Y por supuesto llegamos a la sentencia vinculante 1268, que si bien ayuda mucho al Ministerio Público, más que todo a la víctima con la aclaratoria que hizo, dándole la posibilidad del ejercicio de la acción privada independientemente de la actuación del Ministerio Público. Esta sentencia de la doctora Carmen Zulueta, que el propio Ministerio Público solicitó aclaratoria y es la misma que aparece en el expediente 110652 en fecha 27 del mes de noviembre, ambas del año 2012. Es importante porque ellos ahí hablan de que
lo que venimos estableciendo. Se establece que el artículo 79, la fase preparatoria de investigación, debe concluirse en un plazo que no exceda los 4 meses, de acuerdo a lo que estableció la sentencia de casación penal 216 del 2 de junio del 2011. O sea, la propia Sala Constitucional en sentencia vinculante nos está hablando de la preclusión de los lapsos y que efectivamente así debe dejarse constancia. Continúa igualmente la sentencia especializada, que es Ley de la República porque fue ordenada, publicada en Gaceta Oficial, dice que podrá solicitar de forma fundamentada al Tribunal de Violencia contra la Mujer una medida al menos 10 días antes de antelación al vencimiento del plazo, una prórroga que no podrá exceder menor de 15 días ni mayor de 90. Luego que el Ministerio Público concluye, pues se concluye el lapso de investigación, que son los 4 meses, y la prórroga que puede ser hasta 3 meses más. Es decir, el lapso de investigación viene teniendo en contexto un aproximado de 7 meses. Y el Ministerio Público no concluye la investigación. Una vez vencido esto, el juzgado de control, óigase bien, esto lo dice la sentencia vinculante y lo reafirma también la ley en su artículo 106. El artículo 106 de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también nos lo reafirma y nos dice claramente que es el Tribunal de Control que una vez culminada la prórroga extraordinaria, y el artículo 106 nos lo dice, al día siguiente de vencerse el lapso de investigación que comienza con la imposición de alguna medida de protección previstas en esta ley, sin que el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad?, hubiere dictado el acto conclusivo correspondiente, el juez o jueza de control notificará de dicha omisión al fiscal que conoce y al fiscal superior y ordenará la conclusión en un lapso no mayor de 10 días. Esta explicación con la reforma del año 2014 que se hizo de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se incorporó lo que venía ya advirtiendo la sentencia del 2012, es que no excederá de 10 días continuos y que ahora conoce el mismo fiscal porque se perdía mucho tiempo en ese trámite administrativo de la designación de un nuevo fiscal para que conociera de la causa. Asimismo, tenemos entonces que otra situación importante es que esa omisión del Ministerio Público que debe concluir, bueno, ahí tenemos los 10 días continuos a ese decreto, si vencidos los plazos de prórroga extraordinaria de 10 días. Recordemos que ahora con lo que dice el artículo 106 se hace una notificación a la víctima para que la víctima también tenga 10 días para ver si ella emite su acusación particular propia. Si vencidos los lapsos de los 10 días del Ministerio Público y los 10 días de la víctima para la presentación de la acusación particular propia, opera de calle, o sea, de inmediato, de facto, el archivo judicial por parte del juzgado de control, y así debemos exigirlo. ¿Qué pasa en la actualidad frente a las solicitudes de la defensa de nulidad de la acusación en razón de su presentación extemporánea? Bueno, que lo que advertimos. Vamos al tribunal, se pide esa nulidad, el tribunal decreta la nulidad, dice, sí, ajá, es cierto, el Ministerio Público se le vencieron los lapsos, presentó la acusación extemporánea, pero bueno, entonces yo ahora decreto la omisión fiscal y voy a darle un lapso de 10 días. Señores, nosotros tenemos que empezar a cambiar los patrones de lo que es una nulidad. Cuando se habla de nulidad, esto no es una nulidad relativa, ni tampoco es un saneamiento sobre cosas que no cambien el fondo del proceso, de acuerdo a lo que establece el artículo 176, aplicado por remisión directa de la ley especial en el Código Orgánico Procesal Penal. Este artículo 176, que habla de lo que se llama la convalidación o el saneamiento, permite esto, que situaciones que no sean evidentemente inconstitucionales o que sí constituyan una afectación a una garantía, pero que pueden ser soslayadas sin necesidad de afectar el proceso, chévere, vamos a darle la prioridad. Pero entonces se está dando tratamiento a nulidades absolutas con calidad de nulidad relativa. Y por ello, entonces, lo que hacen los jueces es, vienen, te citan al acto de imputación, todo fuera del lapso, tú solicitas la extemporaneidad y en lugar del juez pronunciarse sobre la nulidad por la preclusión de los lapsos, está
simplemente decretando el artículo 106, la omisión fiscal, y dándole 10 días al fiscal para que presente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir afianzando y sentando precedentes que no podemos dejar que no escuchen a la defensa en general y a la defensa pública en particular. Si se pide una nulidad, el juez está obligado a pronunciarse sobre la nulidad con base a lo que está establecido en las normas de preclusión, que también es una sentencia vinculante, y de acuerdo a ello obligar al Ministerio Público que se pronuncie sobre los lapsos. Cuestión interesante se está presentando ahorita con la situación pandémica. ¿Qué pasa con la situación pandémica? Bueno, aquí vamos a hacer un inciso. En la situación pandémica sabemos que hubo un decreto el 13 de marzo del 2020, que es un decreto presidencial mediante el cual se decreta, valga la redundancia, un estado de alarma de acuerdo a la ley de estados de secciones. Ese decreto estableció unas condiciones particulares con respecto a cómo se iban a tramitar las causas que estaban pendientes en el ejercicio de lo que es la jurisdicción. Y ellos ahí nos advierten, pues, para una suspensión, paralización de los lapsos, que fue igualmente reafirmada por resolución de la sala plena desde la 001 hasta la 008, cuando en la 008 nos dice, vamos a empezar a trabajar, pero solo va a correr los lapsos durante la fecha de flexibilización. Les tengo una noticia. Desde el punto de vista legal y de acuerdo a lo que establece lo que estableció pues la situación de la pandemia, se supone que no corría ningún lapso y que todos estamos en los lapsos procesales, estaban suspendidos. Y bueno, todas las causas que tendrían desde marzo hasta la presente fecha todavía no se habrían vencido porque en octubre, a partir del 5 de octubre, que hubo 2 semanas de flexibilización, 2 semanas de flexibilización en noviembre, que hacen un mes, diciembre corrió completo, 2 meses, enero corrieron 2 semanas, 2 meses y medio, febrero corrieron 2 semanas y un poquito más, harían los 3 meses, o sea que tendríamos hasta marzo, dependiendo de los lapsos de flexibilización, podría incluso llegar a abril, el hecho de que efectivamente corrieran los 4 meses de ley. ¿Y por qué los 4 meses de ley? Porque es que tiene que tener lógica, porque si todos los tribunales no estaban trabajando, las defensorías no estaban trabajando solamente en estricta guardia, no estaban trabajando donde hacerse las evaluaciones psicológicas. Si bien favorece al imputado, genera desorden procesal, el hecho de que no se establezca con claridad si corrieron o no corrieron los lapsos. Recientemente en sentencia de la Corte de Apelaciones del 5 de febrero del año 2020, de la Corte de Apelaciones del Estado de La Guaira, pues la Corte de Apelaciones del Estado de La Guaira, a solicitud de una defensa pública, quien le pidió a la juez primera de control de esa misma jurisdicción el cumplimiento de los lapsos y la verificación del artículo 82, por supuesto, el lapso del 79 y el cumplimiento del 106. La defensa hizo su solicitud, la juez dio por sentado que no tenía que pronunciarse y la defensora pública hizo un amparo en este caso y como consecuencia de ese amparo, pues en la Corte determinó en total contradicción a lo que vienen estableciendo las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala plena, que para ellos sí corrió lapso. Entonces, bueno, yo invito a las defensas que consulten esto porque, bueno, no entiendo por qué corrió solo para este imputado, sino que yo como defensora pública, pues yo lo hubiese hecho para todos mis imputados y para todos mis casos. Entonces, como defensa pública, los invito a que manejen eso y pues le exijamos al tribunal que ponga orden procesal y nos diga si efectivamente corrieron o no corrieron los lapsos, porque la situación pandémica nos está generando una inseguridad jurídica procesal. En este caso vamos entonces a hablar de la libertad de prueba, ya estando dentro del proceso. Nosotros tenemos que promover todo, hacer todas las diligencias necesarias, pedir todo lo criminológicamente posible para que desvirtuemos esa situación. No se puede permitir que el Ministerio Público pretenda demostrar una violencia física solamente con un informe médico legal.
hay que establecer parámetros claros de que la violencia física requiere de una situación de maltrato en un contexto de un círculo de violencia. Y eso se prueba a la par de una evaluación física con una evaluación psicológica, porque eso es lo que diferencia y la propia ley te hace la diferencia en su artículo 42 cuando en la parte primigenia, o sea, arriba te dice es violencia física, el empujón, la cachetada o cualquier situación que afecte la integridad física de una mujer como consecuencia de un maltrato. Y luego te habla de la calificación efectivamente, de las formas de lesión, te dice lesiones leves, levísimas, y que debes aplicarlo en compaginación con el Código Penal. La propia ley te está diciendo, mira, existe violencia física y existe lesiones en la ejecución de violencia física. Y ello es lo que nosotros tenemos que aclarar y es importante que se aclare desde la fase de investigación. Bueno, aquí tenemos una Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial de la Defensa Pública, quien nos puede colaborar con evaluaciones psicológicas de los presuntos agresores, asistencia y orientación técnica en materia de principios de criminalística. Tienen que hacer uso de su fuente. La Defensa Pública ahora tiene sus propios expertos que te pueden colaborar, al que tú le puedes solicitar una asesoría e incluso puedes solicitarle apoyo técnico y peritaje en igualdad de condiciones que la del Ministerio Público. Si me vas a evaluar al agresor, si vas a evaluar a la víctima, yo también quiero que me evalúes el agresor con el mismo criterio técnico. Muy bien. Entonces, el artículo 84, en la fase de lo que está establecido, dice que los juzgados de violencia contra la mujer en funciones de control, audiencia y medida pueden realizar las pruebas anticipadas, acordar las medidas de coacción, resolver las incidencias, excepciones y peticiones de las partes. Ojo con esto. En funciones de control, audiencia y medida. Estamos observando que existen tribunales y ahí no va a estar de acuerdo conmigo mi gran amiga la doctora René Moros Troconi o René Troconi Moros, quien ella es del concepto que sí se puede hacer pruebas anticipadas en fase de juicio. Yo no. Yo soy del concepto que la ley debe respetarse y una prueba anticipada, aun cuando su naturaleza de género tiene una connotación distinta, que es para evitar la revictimización, y los requisitos no son los mismos que se establecen para la prueba anticipada en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que lo hacemos en aras de garantizar los derechos de la víctima, no se puede hacer una prueba anticipada como su nombre lo dice, en la fase de juicio, porque ya en juicio ya no hay prueba, es otra fase. Se concluyó la fase para incluso promoción y evacuación de pruebas y excepcionalmente es que el tribunal puede permitir la incorporación de una nueva prueba o alguna prueba complementaria de la cual se haya tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Pero si yo tengo una víctima que viene participando conmigo desde todo el proceso, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que le hagan una prueba anticipada en juicio? Ojo con eso. El artículo 84 de la ley especial, ni siquiera del Código Orgánico Procesal Penal, sino de nuestra ley especial en materia de género, prevé de manera categórica la función en cuanto a la jurisdicción, competencia jurisdiccional para dictar todo lo que es pruebas anticipadas, excepciones y medidas y resolver las incidencias, el juzgado de control. Y en aquellos casos en los cuales se solicite esa situación porque sea indispensable para evitar la revictimización, debemos propugnar a que el tribunal de juicio devuelva control, le pida la colaboración y se haga por el juzgado que corresponde. Porque si no, estamos permitiendo violaciones procesales de naturaleza crítica y a la final vamos a perder la esencia de lo que es una prueba anticipada. En todo caso, esto es importante, la subsistencia de las medidas de protección y seguridad. En todo caso, las medidas de protección subsistirán durante todo el proceso. Es importante que se lo expliquen, que se lo expliquen al agresor, que se lo expliquen al presunto agresor, valga la aclaratoria, o al presunto imputado, o al imputado una vez que es imputado, para ello. Y no es menos cierto que estas pueden ser sustituidas, acomodadas, verificadas o modificadas, revocadas durante cualquier momento de la fase del proceso. Eso lo establece el artículo 91. Vamos a hacer, bueno, porque usted me impone la medida, usted me impone la medida de protección sin escucharme, usted me dice, se salió de la casa, usted se fue para otro sitio, usted sale de la residencia común,
pero a mí nunca me han escuchado y hemos tenido casos donde efectivamente sí hay casos en que se amerite evidentemente la salida del agresor y la reinserción de la víctima. Recuerden que yo soy una mujer de género, defensora de los derechos de la mujer, pero no puedo olvidarme que la ley está para eso y como abogada defensora de derechos debo destacar que en caso de que se violen derechos y garantías debe solicitarse la sustitución de medida porque estamos teniendo casos que se dictan ingresos o reinserciones en sitios que no pertenecen ni a la comunidad conyugal, entendiendo que no importa quién sea el propietario del inmueble, de acuerdo a lo que dice la 90.3, sí, pero sí importa que en el sitio de reinserción se vincule con el sitio donde ocurrieron los hechos. Y hemos tenido casos donde no está pasando eso. Bueno, las medidas cautelares están en el 95. Esas medidas cautelares que nos dicta el tribunal en cabeza directa del agresor, el imputado, y en este caso, pues traemos a colación la sentencia 316 del 11 de octubre del 2017, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta, que es importantísima porque ella nos dice que solo se establece con carácter vinculante que los órganos receptores, perdón, solo en la imposición de medidas de protección en ningún caso puede ser mayor de 2, reiterando la obligación inmediata del órgano jurisdiccional de informar, o sea, en el texto se incluyó que los jueces especializados en cuanto a las medidas cautelares, es decir, solo se puede dar dos medidas de protección y dos medidas cautelares especializadas y se dejó a criterio del juez, pues en la disposición de una medida más por el Código Orgánico Procesal Penal, pero en principio deben ser dos cautelares y dos especializadas, dos medidas de protección. Y nos vamos a un elemento importantísimo que es el trabajo diario de la defensa pública en materia de género, que es la aprehensión en flagrancia. Bueno, aquí lo importante es que recordemos que la aprehensión en flagrancia en materia de género no tiene la misma connotación que la materia en el proceso penal ordinario, porque acá los lapsos se extienden el lapso para hacer la declaración de la víctima se extiende hasta las 24 horas siguientes a la comisión del hecho y que exponga los hechos de violencia. Incluso los órganos receptores tienen hasta 12 horas, es decir, 24 y 12 tenemos 36 para la presentación de este ciudadano a los efectos de recabar los elementos de convicción. Pero lo más importante es que recuerden que pueden pasar 24 horas, no se le puede conseguir cerca, sino que al transcurrir las 24 horas que ella pueda notificar, podemos estar frente a una aprehensión flagrante de acuerdo a los parámetros de género que modificó lo que establece la normativa y las doctrinas en razón a lo que es la flagrancia y la cuasiflagrancia. Bueno, por supuesto, aquí si el Ministerio Público en un término que no exceda de 48 horas contadas a partir de la aprehensión, lo deberá presentar. Que cuando sacamos cuenta, tiene 24 horas, 12 de ellos, y el Ministerio Público tiene 48, extendió ese proceso hasta 48 horas aproximadamente, que el Ministerio Público está obligado de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 44.1 constitucional, que efectivamente tiene que presentarlo dentro de un lapso de 48 horas, pero en este caso aquí la ley lo está haciendo suyo y te dice, mira, tengo 24, tengo 12, o sea, tengo 36 horas para llevar eso al Ministerio Público, y el Ministerio Público desde el momento, porque a partir de la aprehensión del presunto agresor, tiene las 48 horas que establece la ley. Por supuesto, la decisión debe ser fundamentada. Esto es algo básico que todas las decisiones relacionadas con el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, que advierte la obligatoriedad de la fundamentación, porque nunca debemos olvidar que nosotros debemos trabajar conjuntamente la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con todos los parámetros del Código Orgánico Procesal Penal, porque se aplica por remisión directa del artículo 67. La violación de los derechos y garantías desarrollados en el artículo 102 de la ley, cuando una de las partes no estuviese conforme con la medida que dictaron, pues tiene el derecho a solicitar que se revise esa medida. Requerirá las actuaciones al órgano receptor correspondiente y verificará si las medidas cumplen o no cumplen con los parámetros, si fuera el caso.
Y bueno, el tribunal tiene un lapso para pronunciarse sobre esa revisión a los efectos de dar cumplimiento a su trabajo de control de garantías constitucionales. Finaliza la investigación y nos vamos al 105. Dice que concluida la investigación de lo previsto en el artículo 82 o el supuesto especial previsto en el 106, el Ministerio Público deberá dictar el acto conclusivo correspondiente. Y llegamos al famoso artículo 106. Dice que al día siguiente de vencerse, que es lo que es importante que se destaque, al día siguiente de vencerse. Es decir, el tribunal, cuando el fiscal no hubiese dictado el acto conclusivo correspondiente, el juez de control, audiencia y medida notificará de dicha omisión. No necesita un impulso procesal de la víctima o del imputado, es decir, de la defensa o la defensa pública. El parámetro de la ley es taxativo y dice que es el tribunal que de oficio debe hacerlo. Bueno, igual, si tú eres defensor, tú cuadras tus lapsos y pones, esto se me vence a tal fecha, como hacíamos los fiscales, se me vence a tal fecha para pedir las prórrogas, y así uno tiene para pedir su conclusión de investigación. El artículo 107 se refiere a la fase intermedia o preliminar. En este caso ya presentado el acto conclusivo, el artículo 107 nos da la regulación de cómo debe hacerse la tramitación legal de la acusación presentada por el Ministerio Público. Antes del vencimiento, las partes procederán a ofrecer las pruebas y el imputado podrá admitir los hechos, pero la pena a imponerse solo podrá rebajarse en un tercio. Finalizada la audiencia, el juez pondrá fundamentalmente su decisión. En caso de admitir la acusación, dictará el acto de apertura a juicio. Aquí tenemos que importantísimo. Señores, hay que revisar las acusaciones. Las acusaciones tienen unos requisitos desarrollados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por revisión directa, y para ello están las excepciones. Si las situaciones de la acusación no reúnen los requisitos, tenemos que aplicar las excepciones que establece el 28 en todos sus numerales, a verificar qué tenemos allí que nos pueda ayudar a que ataquemos procesalmente ese acto conclusivo fiscal, revisarlo y empezar a exigirle a los jueces que no hagan, no sean tratamiento absoluto, que sin verificar los elementos que tiene la acusación fiscal pasan todo para juicio. No puede ser. Hay que hacer una verdadera verificación porque tiene que reunir los elementos, y así lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia cuando ordenó que los jueces tenían que verificar obligatoriamente si había perspectiva de condena, o sea, mayoritariamente finalidad de condena, y si los elementos de convicción eran idóneos para demostrar ese delito. Eso hay que revisarlo, eso es importante porque lo debemos hacer dentro del lapso, a diferencia del procedimiento ordinario. La defensa en materia de género, lo vemos aquí, tiene una ventaja porque nosotros en materia de género, cuando estás del lado de la defensa, antes del vencimiento de dicho plazo, o sea, un día antes, tú puedes presentar tus excepciones de la primera convocatoria, por supuesto, la audiencia preliminar, para no violar los lapsos preclusivos entre uno y otro. Y por supuesto, eso es lo que nos determina esta ventaja que no tiene la víctima, porque la víctima tiene 5 días conforme al 309. Por supuesto, en esto todos los días tienen que ser hábiles porque estamos en fase intermedia, y la ley habla de los lapsos en fase intermedia se cuentan solamente en días hábiles. Entonces acá nosotros tenemos, por supuesto, esta situación con respecto a que el tribunal se pronunciará y nosotros debemos hacer todas las excepciones con base a atacar el acto conclusivo y la investigación. Cuando tengamos que hacer una revisión, debemos irnos a la investigación. En la investigación también podemos determinar si hay elementos faltantes, si yo hice una solicitud y el Ministerio Público no se pronunció, si el Ministerio Público no cumplió con lo que yo estaba solicitando, si se hicieron las solicitudes desde el acto de presentación y el Ministerio Público no lo cumplió, tenemos una serie de nulidades por ahí en el proceso. Si se reunieron los requisitos, si efectivamente las pruebas están ofrecidas con cadena de custodia, si la cadena de custodia reúne los requisitos legales, es necesario que verifiquemos todo eso dentro del expediente para hacer nosotros nuestras excepciones.
Sé que muchas veces estar de defensa pública en materia de violencia, a veces pareciera que uno se da constantemente contra la pared, pero no podemos dejar de hacer los actos necesarios e indispensables para garantizar una buena defensa. Yo he tenido la oportunidad desde el punto de vista del ejercicio de tener casos donde antes había una excelente defensa pública que me permitió a mí atacar directamente el acto fiscal y lograr nulidades y retrotraer los lapsos o retrotraer las situaciones de derecho. E incluso obtener absolutorias desde el punto de vista de atacar las pruebas, no permitiendo su incorporación por violaciones de derechos y garantías. Entonces, el trabajo hay que hacerlo. Vamos a hacer el trabajo ahí, así como lo vienen haciendo los defensores públicos especializados, pero seguir dentro del contexto de lo que se viene exigiendo. El artículo 109 nos dice que, bueno, en materia de juicio actuará un solo juez, puede efectuarse total o parcialmente a puerta cerrada, previa solicitud de la víctima y, por supuesto, el juez debe pronunciarse sobre esta situación. Bueno, las audiencias se desarrollarán, como sabemos, esto no es cierto, en un solo día, continuará en el menor tiempo posible. Hay que establecer que, bueno, los casos de violencia a veces son eternos. Ahorita sí estamos trabajando chévere porque vamos a tratar de proliferar a que los casos que se aperturen se fijen constantemente para poder salir de todo eso que está ahí, porque entonces nos ponen una continuación al quinto día. Entonces, si resulta que no llega nada a ese quinto día, entonces vienen y dicen, no, vamos a poner al imputado. Yo quisiera que a los defensores públicos empezáramos a hacer presión. ¿De dónde existe eso de una incidencia donde el imputado dice, yo quiero, me declaro inocente para que no se interrumpa? No, señor. Fíjense ustedes, tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la ley especializada en materia de género nos dice que se desarrollará en un solo día y la continuación el menor día posible. ¿Cuáles son las únicas causas? Bueno, por fuerza mayor, por falta de intérprete, cuando el defensor o la defensora lo solicite para ampliar la acusación, para resolver cuestiones incidentales o cualquier otro motivo que sea considerado relevante por el tribunal. Pero no es que cada vez que no hice el trabajo. Ojo, porque todo el mundo dice que es el Ministerio Público, pero cuando yo te pongo a la orden a ti, todos esos órganos de prueba, el tribunal tiene que hacer el trabajo, el tribunal tiene que buscar los órganos de prueba. A mí como defensor no me interesa en una continuación eterna. Si se interrumpe, se interrumpió y vuelvo a empezarlo, lo volveré a empezar, pero necesariamente hay que darle certeza a que no podemos seguir permitiendo violaciones de derechos y garantías con situaciones que no están establecidas en la ley. Bueno, ahí tenemos pues de la decisión, finalizado el debate, el juez acordará pues la intervención de las partes, pasará a sentenciar en la sala destinada y bueno, por supuesto, en materia de género, como los lapsos son más cortos, se tiene 5 días hábiles siguientes para pronunciar la dispositiva. En caso de que no se pronuncie, pues tiene que obligatoriamente notificar a las partes, pero si se pronuncia dentro del lapso de 5 días, debemos recordar que como los lapsos en materia de género son todos cortos y que a diferencia de otras jurisdicciones, nosotros no tenemos 5 días para ejercer el escrito de apelación, sino 3, de acuerdo a la sentencia vinculante 1268. Y bueno, es importante que tanto para la fase de preliminar como para cualquiera. O sea, en materia de género son 3 días exactos. Y por ahí, bueno, tenemos eso lo saben los defensores de género, pero me ha permitido a mí, pues, atacar directamente a algunos defensores que no manejan la materia cuando estoy en la connotación de defensa de víctima, porque nos han presentado apelaciones dentro de 5 días y se olvidan que nosotros somos una materia especializada. Y bueno, aquí pues tenemos que debe imperar lo que establece el 297, hacer cesar todas las medidas de protección y seguridad y dictadas contra el ciudadano cuando, pues una vez que se decreta el archivo fiscal. Esto también hay que exigirlo. Si hay un decreto de archivo fiscal como acto conclusivo y no una acusación, pues tiene que solicitarse a el tribunal que decrete el cese de todas las medidas, tal como lo estableció la sentencia 1041 del 5 de agosto del 2014. Igualmente vamos a hacer estas referencias jurisprudenciales que les van a servir a ustedes, las vamos a dejar en el link, algunas referencias de algunas sentencias.
esta de la de la doctora Carmen Zulueta del 1161 del 88 del 2013, que habla de la oportunidad de la admisión de los hechos. Sabe que en materia de género, como, no, como tiene un procedimiento especial, había quienes decían que no se podía aplicar la admisión de los hechos en fase de juicio, que tenía que ser una... Entonces, bueno, vino el Tribunal Supremo y dijo que efectivamente por la comisión de los delitos contra la violencia se extiende la oportunidad para la admisión de los hechos hasta antes de la recepción de la prueba, a fin de ajustarlo al 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se establece la posibilidad de que sea aplicada la suspensión condicional del proceso previa existencia de una reparación de daño y tanto el Ministerio Público como la víctima manifiesten no tener objeción. Recuerden que este es un proceso donde la víctima, así no se haya querellado, puede apelar, puede intervenir, puede tener derecho de palabra porque así se lo determina la ley especial. Tenemos también la sentencia 1550 del 27/11 del 2012, esta sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Marchán, mediante la cual declara parcialmente con lugar, esta es la aclaratoria que les dije, donde otorga a la víctima la posibilidad de que haga la acusación. Aquí debemos estar pendientes porque la víctima tiene derecho, tiene un laxo también procesal, y podemos ver si efectivamente actuó o no actuó con tempestividad en el ejercicio de su acusación particular propia. Entonces yo reviso la tempestividad a partir de su notificación para ver si efectivamente se logra o no se logra la calificación de esa acusación. Entonces, cuando ella debe reunir los mismos requisitos del 308 y el ejercicio va a ser independiente con el Ministerio Público o sin el Ministerio Público, cuando ella decide hacer su ejercicio fiscal solo. Tengo el honor de decirles que en mi caso particular, hemos logrado la condenatoria por 4 años y un mes en un caso de ejercicio particular propio por una situación de amenaza, acoso, hostigamiento, y de verdad que hubiese deseado que en la defensa, con el ánimo de respetar a todos los profesionales, hubiese estado un defensor público en materia especializada, porque si bien es cierto, hubo mucha prioridad, el juez tuvo que sustituir en muchas cosas a la defensa para la garantía del imputado, y eso no puede ser. Entonces, a veces la gente desestima un defensor público, pero yo a todo el mundo se lo digo, escojan al defensor público especializado porque esta es su materia. A veces es preferible un defensor público que maneje el conocimiento técnico de esta especialidad, que tiene unos lapsos procesales únicos, que tiene unas connotaciones únicas, que es diferente a lo que está establecido. Igualmente, pues les voy a dejar alguna de estas sentencias en el link. Esta sentencia que hace referencia a los 4 meses de la investigación. También tenemos la sentencia que hace referencia a el sujeto activo en materia indígena, como en la aplicación que debe darse igualmente de los delitos de violencia para aquellos que trabajan eso. Y también, pues, por supuesto, lo de los fueros de atracción y el concurso real a través de la sentencia 747 del 23/7 del 23/5 del 2011. Esto habla en líneas generales del concurso real de delito en materia de violencia de género, y también destaca el fuero de atracción especial que establece la ley, que no está conforme al 75 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que aquí no importa cuál sea la entidad del delito, siempre que haya un delito de género, conoce la jurisdicción especializada. Esas son cosas que debemos verificar y en líneas generales estar en concatenación. Aquí, bueno, aquí vemos que aquí no se puede proceder a archivar si no se ha hecho la notificación a la víctima y no se ha agotado las prórrogas legales. Esta es otra sentencia de la doctora Carmen Zulueta, donde dice que debe la relación de causalidad entre el autor y la consecución del delito como elemento para la detención in flagrante. Importantísimo que en este caso también ordenan la publicación en Gaceta Oficial para los casos de delitos de trata. Aquí tenemos una connotación que hay que hacerle advertencia porque el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el derecho de el artículo 41 sobre la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada se está aplicando con prima fase al artículo especializado en materia de
género, y ahí debemos hacer énfasis que el Tribunal Supremo ha sido concluyente y extensivo en advertir que el solo en delincuencia organizada se aplica cuando se determina la existencia de eso con la empresa delictiva, o sea, dentro del contexto de lo que es la delincuencia organizada o alguno de los otros delitos que atraiga ese parámetro para allá. Bueno, en líneas generales quedamos a sus órdenes, a los efectos de cualquier pregunta en la oportunidad que estamos acá. Vamos a dejarte, cualquier duda nos las haces a través de los comentarios en el canal de YouTube y nosotros con mucho gusto te estaremos dando respuesta por los privados a los efectos de cualquier duda que se te genere en razón a esto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy, por este compartir de defensores de derechos de la mujer, y bueno, quedo a sus órdenes para lo que a bien ustedes consideren, y les dejo mis redes sociales para el contacto. Mi Instagram o IG es Miracle8250 y mis Twitter son @Miracle Venezuela, o sea, milagro en inglés Venezuela sin A, y Milageo Rincones, @Milageo Rincones son mis datos a través del Twitter. Y bueno, repito, mi IG es Miracle, @Miracle8250. Muchísimas gracias.